Y contaba que cuando eran los bombardeos y tal, que ella hasta se meaba del miedo que la daba y se la cayó el pelo. Por eso en algunas veces pues también lo he pensado, que podían haberla rapado y ya no decirlo, pero no lo sabe nadie de la familia. Corría, 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 pero nunca contó si la habían cogido, si le habían hecho algo. Soy María con M de Margarita. Los primeros recuerdos que tengo de mi madre es estar en la casa primera y yo pequeña y me tenía cogida al brasero que teníamos allí y tapadas con una manta, mi madre leyendo los tebeos del Capitán Trueno. ¿Qué hay de comida, mamá? O Galli, que la llamábamos mucho Galli. Gallina. Porque siempre le gustaba tenernos alrededor. ¿Qué tienes de comida? Soy María, hija de Margarita. Soy la pequeña de 4 hermanos y siempre lloraba, siempre estaba... Ay, te vas a poner triste. No. Y me llevaba todos los domingos al cine, que yo le cogía esta manía al cine, porque era el único sitio que la dejaba de ir mi padre, porque aparte era muy celoso. En Carriel de los Montes. Ella vivió ahí y luego en la guerra, que se vinieron también a Talavera y luego volvieron a irse al pueblo. Pero ya luego abuela, cuando se acabó la guerra, se fue a Madrid, se fue a servir a Madrid y ahí conoció a abuelo, suponemos que le conoció ahí. Cuando se casó con mi padre, que también venía de pasar una guerra, también muy duro, y fue, era alcohólico y también fue maltratador de mi madre y de mis hermanos. Él también tuvo que pasarlo muy mal en la guerra, porque a él le pilló la guerra haciendo la mili. Entonces, claro, estaba en el bando republicano, que es donde correspondía que estuviera. Al terminar la guerra, que yo me he enterado ahora de muchas cosas que ha investigado mi hija, pues al terminar la guerra le metieron en un campo de concentración en Almería. Que sí que disfrutaba cuando cantaba. Mi madre cantaba muy bien y la gustaba cantar como Conchita Piquer y las canciones de Luis Mariano la encantaban. Y bueno, escribir no escribía muy bien, pero leer sí que leía bien, porque luego cuando se fueron mis hermanos que estuvieron en Suiza o a la mili también, cuando se fueron, la que ella me dictaba y yo lo escribía. A ella la daban ataques, no tenía un diagnóstico en concreto, decían que estaba mal de los nervios, que claro, la conclusión era esa, el miedo que había pasado en la guerra y luego, pero dicen que ella era alegre cuando, antes de casarse. Por mis tías, y mi madre también lo ha dicho, que la daban sesiones de onda corta en Madrid. Ella iba al doctor Cabrera, me acuerdo perfectamente y la hipnotizaban, que decían que a raíz de hipnotizarla fue cuando ella verbalizó lo que le pasaba con mi padre. Y ahí vieron por las barbaridades que haría, yo qué sé, o lo que la pasara a ella, lo pasaba mal, ella nada más que lloraba, 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 pero siempre hacía cosas, ella no se estaba quieta, aunque llorara, no consentía que nadie le hiciera nada. Ella barría, fregaba, hacía todo, aunque estuviera llorando y estuviera mal. Con el miedo que tenía, que ya mi padre había muerto y todo, pero se quedó tan marcada que ella no iba nunca a nada que fuera divertido. Digo, pero con mis hijas, pues luego también ha disfrutado, las quería mucho, a todo. Y ella a votar iba siempre, a votar cuando ya empezó la democracia. Y mi hermano la hacían de rabia diciendo que iban a votar a la derecha. Y los decía, caciques, a eso no los votéis. Pero
siempre en mi casa se ha respirado la izquierda. Que un tío mío que vivía en Madrid traía mucha propaganda del Partido Comunista. Y mi padre lo escondía, pero mi madre, como se lo pillara, lo rompía y iba a la taza del váter. O sea que claro, teníamos tan en vena eso que cuando empecé a trabajar, yo mis reivindicaciones y todo empecé a hacerlo sin que me dijeran, pues tú tienes que pedir esto o tú tienes que hacer lo otro, porque todos hemos vivido con miedo, todos tenemos el miedo metido en ello y nos lo han transmitido también, que todo con el miedo a que pase algo, a que no se entere la gente, a que todos siempre hemos vivido con miedo. Abuela siempre me decía que había que aguantar, que tenías que aguantar a lo que dijeran ellos tenían la razón hasta que yo sola, porque yo no tenía conocimiento de nada, lo que me he ido aprendiendo por mí sola, viendo que eran cosas que no tenías por qué consentir o ver y que no era normal. Lo que pasa es que yo siempre he dicho que yo no quería ser como mi madre, no quería sufrir y trato de luchar contra eso algunas veces, que ahora todavía me recuerdo cuando estoy más apática, que me suelo sentar en el mismo sitio donde se sentaba ella y digo, y para mí siento y digo, ay mamá, que estoy como tú aquí en el mismo sitio y sin ganas de hacer nada más que mirando la tele como un bolo. Y entonces parece que me da ánimo y decir, no, no, que yo no quiero ser igual, voy a hacer otra cosa. Cuando me separé, pues ya empecé a ir, bueno, pues a la fiesta del PC, que me hacía ilusión de ir a la fiesta del PC y me encantó ir y empecé a meterme que en el sindicato, en política. Ya también como que le hacía un homenaje, abuelo también, luchando por los ideales que él quería y también en abuela que hubiese sido tan sumisa. Pues yo me rebelaba, no quería ser como ella. Ahora. ¿Y tu mamá tenías conciencia de que vivías en una dictadura? No. Y yo no me he enterado. Yo no iba nada más que al baile, los domingos a Estoril y a las 10 de la noche en casa. Lo que no, nunca, eso sí, el Cara al Sol yo nunca lo he cantado. Ni la Internacional tampoco. Lo que escuché fue cuando que venía un practicante a pinchar abuelo y vivía detrás del puente. Y a ese hombre venía a cortarle el pelo y a pincharle también. Era practicante. Y también decían que era rojo y le cogieron una vez, dejó de venir y decían que es que la habían pillado y la habían llevado preso. Y estuvo muchos años el hombre por ahí, por lo que sea, porque también él pasaba propaganda. ¿Y tú qué crees que pensaría abuela si nos viera aquí hablando de ella? Bueno, pues yo creo que ahora ya, si fuera como era ella antes, uy, la tendría agarradita de los pelos y diciendo que callaros, callaros. Donde esté, si nos pueda ver, dirá, hostias, qué valiente, mira qué bien mi hija la ha educado en libertad, que no tengan el miedo que he pasado yo y mira que me recuerdan y me demuestran su cariño, lo que me quieren y que no estoy en el olvido. Pues yo tengo el recuerdo de mi tío Vicente, que cuando se enteró que yo estaba en Izquierda Unida y todo, bueno, es que le dio una alegría de que siguiera y si te viera tu padre y todo, pues yo sé pues que los gustaría. Y estaría muy orgullosos de lo que hacéis todas, de lo independientes que seáis. La gustaría, compararía su vida con esta y diría, madre mía, lo que han hecho con mi vida.